De espacios públicos, áreas verdes en las ciudades emergentes en América Latina. El contexto de ciudades emergentes y ciudades intermedias en relación al país. Por ejemplo, en el Perú, ciudad intermedia sería Huancayo, Trujillo, Arequipa, según el concepto del Banco Interamericano de Desarrollo. Y tiene que estar, digamos, en un constante crecimiento, tanto poblacional como económico. Pero el crecimiento poblacional lleva la tendencia de un deterioro urbano de espacios públicos, porque a veces tienden a reducirse los espacios públicos y por tanto influye en la calidad de vida, que esa se disminuye. Este marco y la problemática está argumentada o fundamentada con la CEPAL, con el BID. Ante eso, para plantear la regeneración urbana de estas ciudades emergentes, iniciando desde los espacios públicos, contemplamos ciertas variables e indicadores, y en base a estos iniciamos un cuestionario. A ver, pues la pregunta más o menos la general sobre el punto 1. ¿Cómo el nuevo paisaje que se está dibujando en estas ciudades a raíz de que son unos focos que concentran el desarrollo económico y poblacional? En la nueva morfología urbana, ¿cómo influye para que...? Es compleja, pero tendríamos que ir al ámbito del informal. Empezar la respuesta desde el ámbito del informal para entender el por qué no hay espacio público. Si no hay espacio público es porque no hay planificación. Digamos, no hay una planificación por parte de una entidad gubernamental, ya sea un municipio, un ayuntamiento o un gobierno, porque desde el ámbito del informal los propios usuarios realizan o ocupan el territorio priorizando el espacio de hábitat antes de hacer espacio público, pues. O sea, la prioridad es cuando llegan y ocupan el terreno, pues caramba, pues ellos se ocupan de sus casas, que ya es bastante, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, lo que sobra después de esa ocupación podría denominarse un espacio público, pero no es un espacio público, es un sobrante, es que no sé cómo explicarlo. El espacio público no está pensado, o sea, desde el ámbito informal las prioridades son otras, ¿no? Yo no sé si con eso os puedo ayudar. Sí, justamente con lo que me había mencionado, yo había leído en una de las bibliografías que tenemos y era muy similar a lo que menciona, que cómo desde el ámbito informal pueden preocuparse en el espacio público, que es tanto para el bien común, cuando ni siquiera tienen abastecidos los servicios que son... Claro, o sea, no hay espacio público porque es que no puede haber espacio público porque es que ni siquiera hay abastecimiento de servicios, o sea, ni agua, electricidad, ¿no? O sea, no hay un planeamiento, ¿no? de la ciudad, entonces no hay espacio público, claro, pues no hay zonas verdes, no hay nada, no hay plazas. Eso con el tiempo ellos mismos se van haciendo el espacio público. Luego, si me preguntas cuáles son las soluciones a la falta del posible espacio público, te diría que son de alguna forma la renovación urbana, procesos de renovación urbana, ¿no? Es decir, la intervención en regenerar o renovar una zona que está deteriorada mediante un proyecto y la participación de los usuarios, el gobierno y los profesionales arquitectos, ¿no? O sea, normativa hay, pero muchas veces no se cumple o la prioridad es otra. Pero sentido, ¿y para quién? Parámetros de urbanización y todo eso, por ejemplo... Sí, pero si hablamos del informal, claro. En el ámbito del informal, en una zona donde el territorio es ocupado, es invadido a la fuerza de alguna forma, entonces
Claro, parámetros hay, es verdad, pero o sea, puede que haya o puede que no haya, depende de la zona, ¿no? Pero no se respetan, pues claro, la prioridad es otra, ¿no? Y aparte, por mucho parámetro que haya, pues, o sea, si ese terreno está vacío, pues, ¿no? Que no sé si hablamos de ocupación nueva, o recién llegados, o realmente es una especie de esa misma ciudad va creciendo. Ahí sí se tendría como que un régimen para parametrizar y ver la morfología. Habría que entender que en el informal, poco a poco, hay un proceso o sea, se intenta llegar a la formalidad, ¿no? O sea, mira, a ver, lo informal, ellos primero ellos hacen el proceso inverso a lo que se. ¿Cuál es el proceso inverso? Llegan, construyen y por último urbanizan. Hacen un proceso inverso. El proceso normal es primero urbanizas, ¿no? Das los servicios, dotaciones y luego construyes. Entonces, ellos están en un proceso inverso. Entonces, por eso, esa urbanización, pues es. No sé qué más, ¿sabes? ¿Qué más preguntas? La siguiente pregunta. Bueno, eso se llama política pública. ¿Qué indicadores de la dimensión urbana en el anexo según el Banco Interamericano de Desarrollo? Dentro de la dimensión urbana se contemplan indicadores como por ejemplo el déficit de vivienda cuantitativo, porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales, antigüedad, bueno, eso ya me confundo el transporte, la tasa de crecimiento relacionada con la economía del PIB. ¿Cómo estos indicadores podrían aplicarse en políticas urbanas para mejorar y buscar la sostenibilidad de estas ciudades en deterioro? ¿Qué políticas aplicarse para el urbanismo táctico? Para mejorar. Claro. Es difícil. Evidentemente tiene que haber una preocupación por el Estado, o sea, tiene que haber una intervención del Estado, o sea, eso de todas. O sea, una intervención del Estado orientada a la renovación de viviendas del ámbito informal de la vivienda, ¿no? Políticas que estén orientadas a la renovación del ámbito informal de la vivienda, ¿no? Entonces, ese es un punto. Luego, otro punto debería haber un financiamiento que ayude a las familias de bajos recursos para poder construir sus viviendas, ¿no? Usar la fuerza de la autoconstrucción. Como otro punto, usar la fuerza de la autoconstrucción de los propios habitantes, ¿no? Como algo positivo, no como algo negativo. Es decir, esa misma fuerza para construir, pero ya de forma. A ver, he dicho que punto uno es intervención del Estado, ¿no? Si uno la intervención del Estado, encontrar un financiamiento, ya sean organismos públicos o privados, para financiar los recursos de la familia, ¿no? en este tema. Usar la autoconstrucción como algo positivo, no entender la autoconstrucción como un término negativo, ¿ok? Podría ser incluso mejorarla con capacitaciones de. Claro, otro es evidentemente políticas de capacitación, de educación, ¿no? En construcción, por ejemplo, efectivamente, ¿ok? Ejemplos así. Yo diría que otro punto más es, para que tengáis una buena pregunta, una buena respuesta, es la vivienda ha de tener una flexibilidad
en el sentido de que, a ver, la vivienda, estoy buscando las palabras correctas. El crecimiento de la vivienda ha de adaptarse a las necesidades presentes y futuras de la familia, por ejemplo, ¿no? Es decir, el poblador no puede construir una vivienda directamente enorme, de 3 pisos. El poblador la construye por partes. Claro, entonces, según ese financiamiento, según esas políticas, esa vivienda en el tiempo irá creciendo. Entonces, tiene que haber una flexibilidad, ¿no? Tiene que haber una adecuación a las necesidades futuras del poblador, ¿no? Claro. Y por último, ya la intervención de los profesionales arquitectos en el desarrollo, desde la arquitectura, por decirlo mejor, desde la arquitectura, el desarrollo de programas y tipologías orientadas a la vivienda incremental. Y lo mencionó está más relacionado con la vivienda, pero cómo este planeamiento mejora incluso el espacio público. Es que claro, si tú mejoras, si tú mejoras, es que esto es muy grande, no, hija, no te voy a... Si tú mejoras la vivienda, de alguna forma mejoras un esquema de agrupamiento, o sea, es decir, te centras en la vivienda, bueno, y la vivienda necesitas financiamiento, necesitas políticas, necesitas educación, etc., lo que hemos dicho, los puntos, ¿no? Tal, ¿no? Para hacer esa vivienda, ¿no? Pero claro, es que luego viene otra, ¿no? Y luego viene otra, ¿no? Y esto que es un esquema de agrupamiento. Entonces, hay que definir esquemas de agrupamiento, ¿ok?, de viviendas, la definición de esquemas óptimos de agrupamiento de viviendas que generen el espacio de la calle, que generen el espacio de... Es decir, intentar usar su misma lógica. Ahí estoy patinando, perdón. Son esquemas de agrupamiento, pero esos esquemas de agrupamiento... Vale, estos esquemas de agrupamiento tienen que estar pensados para un proceso de renovación. Que ya lo he dicho antes, pues es renovación. Entonces, ¿qué significa eso de un proceso de renovación? Significa renovar. ¿Y qué es renovar? Rehacer algo, ¿no? Es decir, entonces, donde hay viviendas que, por ejemplo, están mal hechas, no sé, imagínate aquí las viviendas que están ahí aquí está, en el otro lado de la Panamericana, ¿no?, sur. Dices, vamos a hacer un proyecto, vamos a escoger unos cuantos lotes, les vamos a decir a esa gente que vamos a derrumbarlo, por ejemplo, no sé, los vamos a alojar en otra parte y les vamos a plantear un proyecto, ¿no?, donde ya les planteamos un proyecto con financiamiento, con la intervención del Estado, con dotación de servicios, etcétera, 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 y mediante la cabeza del arquitecto y la fuerza de la autoconstrucción de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a construir un esquema de agrupamiento allí, ¿no?, que de alguna forma, al final son casas nuevas, han hecho un agrupamiento y están mejorando el entorno ya, poco a poco, ¿no? Entonces, si poquito a poco se van haciendo... Claro, pero no es fácil, pues es la verdad que el tema es muy complejo. Claro, o sea, tiene que haber una renovación y tenéis que leer a lo mejor a Jorge Burga Bartra. Mira, si cogéis a Jorge Burga Bartra y buscáis en la biblioteca El ocaso de la barriada, él habla muy bien ahí de los procesos de renovación y de posibles proyectos teóricos y alguno práctico que ha intentado hacer, y él ha trabajado para el gobierno de Alejandro Toledo en tema de urbanismo y todo este rollo de vivienda, ¿no?, informal, y ahí propone algunas alternativas para este tema, ¿no? Evidentemente lo que ya está construido no puedes urbanizarlo porque ya está, entonces tienes que renovarlo. Entonces
ahí está lo difícil del Incluso tema. podría ser más complicado que Es muy complejo. empezar de cero, que tú como que puedes diseñar el conjunto ideal. Claro, por ejemplo, en Brasil están habiendo estos tipos de procesos de mejoramiento de favelas Con lo existente. con lo existente. Entonces ya hay favelas las que uno puede ir a visitar y muchos turistas van incluso, donde se come, donde tienen las mejores vistas de Río de Janeiro, donde al final poco a poco están mejorando un poco ciertas partes. No puedes mejorarlo todo, pero sí puedes intervenir poco a poco, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, la verdad. Muy complejo. Podría generarse incluso una red de cultura en ciertos puntos y una red de interés que podría renovar, quizás influir más en la ciudad, pero ya desde puntos pequeños, ¿no? La respuesta es muy complicada porque primero no hay mucho interés por parte del gobierno, de las autoridades. Si hubiera interés de verdad, pues con todo el dinero que tiene el Perú, que tiene bastante dinero, pues oye, pues se podrían hacer buenas políticas. Son como se habla en términos de barriada, como despectivamente, se habla en términos de... O sea, lo que se necesita, no solamente desde la arquitectura, necesitas integrarlos también en la sociedad, no discriminar, son como, digamos, los grandes olvidados cuando son seres humanos igual que todo el mundo. Entonces, la arquitectura es un tema social, entonces esto hay que atacarlo desde lo social también. O sea, la arquitectura, por mucho programa y mucho desarrollo tipológico y por mucha distribución bonita y por mucha idea no sé qué, o sea, lo más importante es reducir el ámbito de lo informal, y si reduces el ámbito de lo informal, reduces el ámbito de la pobreza. Y si reduces el ámbito de la pobreza, pues ya es bastante, ¿no? Ya es bastante para que todo mejore poco a poco, ¿no? O sea, entonces el objetivo realmente es ir por partes, es reducir el ámbito de lo informal. Para posteriormente poco a poco ir reduciendo el ámbito de la pobreza, ¿no? Entonces la verdad que esos términos de pueblo joven o barriada o barrio urbano marginales, pues son términos que son aceptados comúnmente, pero son completamente erróneos, ¿no? Porque, o sea, si quieres empezar a arreglar una cosa, arreglarla primero desde el lenguaje también, ¿no? O sea, vamos a empezar a arreglar las cosas de la palabra y luego ya. Entonces es un tema que es muy serio, muy difícil de abordar, muy todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues Jorge Huelga Bartra os va a ayudar mucho en ese librito para este trabajo. O sea, unos puntos al menos que yo creo que, no sé. No sé. Es que también la parte de regeneración urbana nosotros estamos vinculándolo a un desarrollo sostenible y tenemos como guía a Curitiba en Brasil. O sea, ¿Qué pasa? ajá. Ya, no, sino que ellos tienen diferentes enfoques y por ejemplo en el socioespacial ellos están creando como usted ya explicó, algunas redes o iconos para que luego hagan una red social. Sí, ese. Luego otro multisectorial en el que se dividen por escalas, digamos, uno vivienda, otro trata de espacios públicos, otro de flujos de transporte. Uno era Cuenca, no sé si se refiere a eso. No, un ejemplo de renovación interesante que va desde lo urbano, sobre todo, pero es en Ecuador y por parte del gobierno. Bromby. Perdona, siempre la pregunta. Y bueno, luego sigue según un enfoque multiescalar. Bueno, usted en sí usted ha dicho, lo ha reducido en estos tres porque aquí comienza uno por las unidades barriales y otro por ya la ciudad en sí. Entonces, de acuerdo a estos tres enfoques, ¿cuál usted considera que se adaptaría mejor? Bueno, a la ciudad de Huancayo, pero no sé si tenga mucho conocimiento de ello. Ahí ya me pillas, o sea, la ciudad de Huancayo no conozco, hay que preguntar a un profesor que tenga mayor... Para ello... O sea, el enfoque tampoco conozco los enfoques. Pero, se habla de tres sistemas o modelos. Sí, pero directamente lo ha dicho usted en la explicación que nos ha dado. O sea, la escala, por ejemplo, de empezar
por barrios o Bueno, por vivienda. hay un tema interesante que no se habla mucho. Es, y podéis, o sea, es un tema que Lima, bueno, o Perú en general, está creciendo informalmente. La densidad en extensión es muy grande, pero la densidad en altura no está abordada. Entonces, interesante sería abordar la densidad en altura, pero ya te está hablando desde el nivel tipológico programático, estamos hablando ya desde la arquitectura. Es decir, este ámbito no está desarrollado. O sea, siempre están hablando de 3 alturas, 2, 3 alturas, 4, tal, pero claro, si queremos una ciudad donde las sinergias y las fuerzas sean más eficaces, más eficientes, es decir, la conectividad, pues es mejor densificar e ir un poco en altura, yo creo. Es decir, o sea, la ciudad desparramada, complicado, ¿no? Complicado vivir, porque, o sea, son distancias muy largas, la ciudad va creciendo, se van creando sectores así como marginales. Es complicado controlarla por la policía, es complicado. Surgen por eso mucha delincuencia también, porque el control es muy difícil. O sea, la densidad en baja altura y desparramada no es la solución tampoco acorde en términos de sostenibilidad por la cantidad de ocupación de terrenos. Es decir, habría que ir a una ciudad un poco más compacta, ¿no? Pero eso no sé qué modelo y qué sistemas. En Latinoamérica, como ejemplo, habíamos tomado Curitiba, pero como no tenía mucho conocimiento de Curitiba, pero sí de Barcelona, que igual es un modelo de ciudad compacta. Pero es distinto, o sea, el contexto. Pero es que también en Lima te encuentras modelos interesantes por barrios, o sea, Aquí tenemos un anexo donde indica el enfoque multisectorial, que va la movilidad del transporte, la densificación que acaba de mencionar, ya en altura, los riesgos naturales, y la pregunta básicamente era en cuál enfoque, si deberíamos ser multisectorial o multiescalar, que era si la parte barrial o algo más macro, empezar desde lo pequeño, empezar desde un área mayor. Para contextualizar un poco la ciudad de Huancayo, estamos hablando de 24 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí, es por habitante. Y en Huancayo 2.4. ¿Cuánto es en Huancayo? 2.4. O sea, es un hacinamiento, no hay... ¿Y eso qué significa? ¿La cantidad de espacio que debe tener un habitante? De área verde. Ah, de área verde. Ya que la Organización Mundial de la Salud es 9. Joder, Curitiba es que se tiene un huevo, ¿no? Sí. Y lo mismo que sus políticas también han hecho que la densificación vertical y parámetros para diferentes espacios públicos. Pues mira, tenéis una respuesta más o menos. Pero es que ahí ya se empezó desde el inicio, o sea, desde una regeneración o planteamiento antes que vengan a urbanizar. Planteamiento ya mediante ejes y poco a poco ya. Claro, es Y el más alcalde complejo. fue un arquitecto. ¿Sí? ¿Por qué por eso? ¿Eh? El alcalde fue arquitecto. Sí. Entonces él ¿De fue el que Curitiba? hizo todo eso, sí. Claro. Entonces, porque como se mencionaba, ¿no? El entendimiento de la ciudad, pero ya urbanizando, y en esta parte se tuvo que vincular la política con el urbanismo. Es que es tan difícil la respuesta, la verdad que... ¿Y si sale mal? ¿Y si no es la que tiene que ser? Por mucho análisis, por mucha cosa, O sea, ¿cómo atacas a la ciudad de Lima o la ciudad de una ciudad que ya está hecha, por ejemplo? ¿Cómo atacas? ¿Sabes? No es fácil. No es fácil. En cuanto a escala, sería más fácil desde el barrio, creo, ¿no? Hombre, sí. Renovaciones, escalas más pequeñas, acupunturas. Y además, en Huancayo no sé qué tal, cómo es. O sea, me imagino que también hay casas que están en las laderas, en pendiente. Eso es muy complicado también, por ejemplo. Construir en pendiente es muy complicado. Donde se encuentran pavimentadas, redes de transporte, de internet y todo, solamente es la plaza y el lugar céntrico. De allí se ubican toda la periferia donde no hay contacto con ellos. Como que periurbano el difuso, ¿no? Sí. Bueno, chicas,
Muchas No, a gracias. vosotras. Se aprende. Oye, ¿me puedes un favor?